Estupendo. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, siendo las 17 horas de la presente fecha, como cada viernes, inicio a esta séptima sesión de comentarios académicos y de comentarios profesionales de esta honorable barra de abogados electorales de México, dando la más cordial bienvenida a todos ustedes y a nombre de la barra, del maestro Esteban Aponte y del doctor Flavio Galván, vamos a dar inicio a esta sesión en la cual tenemos la participación de brillantes mujeres profesionales, profesionistas, en el tema de violencia política de género, específicamente con relación a las recientes reformas legislativas en materia de violencia política de género. Nuestra primera ponente, y basta decir en de las dos mujeres jóvenes, profesionistas y preparadas, ella se desempeña actualmente como investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Es la maestra Lorena Vázquez Correa. Adelante, maestra, no sin antes decir que la misma tendrá 15 minutos del tiempo para poderlos utilizar en su exposición y pediría que fuera en sentido el respeto de ese tiempo. Por otra parte, quienes estén en este momento conectados ya en esta plataforma, tienen la opción del buzón que está en el chat de la plataforma de Zoom para hacer sus comentarios o preguntas que en su momento dado podrán disiparse al momento de concluir o ya previo a concluir más bien esta sesión. Adelante, por favor, maestra Lorena Velázquez. Lorena Vázquez, maestra, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Adelante, maestra. Buena tarde al auditorio que nos escucha. Agradezco a Esteban Aponte y a la barra de abogados electorales de México por su generosa invitación para participar en este evento. Saludo con mucho gusto a mis compañeras y amigas panelistas, la maestra Peña del Tribunal Electoral del Estado de México y la maestra Citlali Gómez Terán del INPEPAC y coordinadora de la mesa. El tema que nos convoca es sin duda de gran trascendencia. Entre otras razones, por la gran cantidad de nuevas reglas en materia de combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género, las autoridades electorales y federales deberán considerar para su implementación en el curso en Hidalgo y Coahuila, así como en los procesos subsecuentes como el 2020-2021 que inicia en septiembre de este año. Históricamente, las mujeres han sido diversas expresiones de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Para revertir dicha situación, en las últimas décadas se han aplicado exitosamente mecanismos institucionales como las cuotas de género y paridad, adoptada en México en 2014 y ampliada en 2019. Sin embargo, de manera paralela al incremento del número de mujeres en espacios de toma de decisión, se observó un aumento exacerbado de expresiones de violencia contra este sector de la población, tendiente a inhibir su participación política. Este fenómeno ha mostrado la necesidad de acompañar las medidas de inclusión de mujeres en los espacios de poder con estrategias legales para garantizar el ejercicio de su ciudadanía en ambientes libres de violencia. Para dar un contexto sobre este fenómeno, en 2018 se registraron 237 agresiones contra mujeres políticas, de las cuales 127 fueron intimidaciones y amenazas, 29 lesiones dolosas y 23 asesinatos, de acuerdo con cifras de ETELEC Consult. Por su parte, el informe anual de la FEPADE da cuenta de que durante el proceso electoral 2017-2018 se abrieron 6 carpetas de investigación por violencia política de género y 41 números de atención.
En este contexto de violencia política, las autoridades jurisdiccionales emitieron algunas sentencias relevantes. Por poner un ejemplo, quiero mencionar la sentencia 531-2018 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para dejar sin efectos el registro de un aspirante a candidato a la presidencia municipal de San Juan, Colorado, en el estado de Oaxaca, por incumplir con el requisito de tener un modo honesto de vivir, al ser responsable de cometer violencia política de género durante el ejercicio de su cargo como funcionario público. En el ámbito local, también se generó una gran diversidad de normativa en esta materia. 7 entidades federativas mexicanas pusieron la violencia política contra las mujeres en razón de género en sus constituciones. 27 en leyes de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. 21 en legislaciones electorales, en legislaciones penales. Otra acción importante fue la creación del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, publicado en 2016, gracias a los esfuerzos de diversas instituciones para idear mecanismos de actuación para atender este problema. Estos antecedentes fueron muy importantes, porque a partir de ello se observó la necesidad de crear un marco normativo en el nivel federal que homologara los diferentes criterios de actuación y coordinación entre las instituciones, a fin de combatir la violencia contra las mujeres, no solo en contextos electorales, sino en todos los ámbitos políticos. Y fue en abril de 2020 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el marco normativo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el delito, así como para otorgar medidas de protección y reparación del daño a víctimas. El decreto modifica 7 leyes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. ¿Podemos ver la diapositiva 1, por favor? Estas leyes que modifica el decreto son las siguientes: Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, Ley General de Partidos Políticos, Ley General en materia de delitos electorales, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero, ¿cómo fueron posibles tales cambios? El proceso legislativo que llevó a este marco normativo fue largo y sinuoso. La primera iniciativa legislativa sobre la materia fue presentada en 2012 y desechada por el Pleno del Senado debido a la abrogación del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el periodo de 2015 a 2018 se presentaron más de 40 iniciativas y las diputaciones y senadurías aprobaron varios anteproyectos de decreto que, pese a lograr los apoyos necesarios en su respectiva Cámara, no lograron consolidar la acción de la reforma en el Congreso bicameral. Es decir, durante la 63 legislatura, el obstáculo para la aprobación del nuevo marco normativo sobre violencia política contra las mujeres en razón de género fue la falta de consensos entre las dos cámaras del Congreso Federal. Cuando el Senado aprobaba un anteproyecto de decreto, la Cámara de Diputados lo modificaba. El Senado no aprobaba las modificaciones, viceversa. Las diferencias que impedían los acuerdos tenían que ver con la definición del delito, si la violencia política sería un agravante de otro delito o si sería un delito autónomo, cuáles serían las sanciones contra los partidos, entre otras. Así, la legislatura 63 concluyó el ejercicio de sus funciones y el anteproyecto quedó pendiente en comisiones. La reactivación del proceso legislativo del proyecto de decreto fue en diciembre de 2019, cuando la 64 legislatura 2018-2021 aprobó un nuevo marco normativo derivado de diversas iniciativas promovidas por legisladoras y legisladores durante el ejercicio del cargo. Finalmente, las dos cámaras coincidieron en la aprobación de un nuevo marco normativo que está vigente desde el 14 de abril de 2020. ¿Y en qué consiste esta reforma? Sin pretender ser exhaustiva,
Las reformas establecen lo siguiente. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define el nuevo delito, como se ilustra en la siguiente diapositiva. Si me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva. En la definición, identificar los siguientes elementos. Las conductas delictivas incluyen acciones u omisiones, incluida la tolerancia. Dichas acciones pueden ocurrir en la esfera pública y también en la privada. Es decir, se hace explícita la obligación del Estado de no estar ausente de acciones para combatir la violencia en el espacio privado. Me parece que no están viendo la diapositiva de definición. Si pueden ponerla, por favor. Esta definición, además, reconoce que no toda la violencia política es causada en razón de género. Por ello, hace explícito que tendrán elementos de género cuando se dirigen a una mujer por su condición de mujer, le afectan desproporcionadamente o tienen un impacto diferenciado en ella. Además, el nuevo delito considera los derechos políticos y electorales de las mujeres, es decir, busca proteger la dignidad, integridad de las mujeres al interior de los partidos durante el año electoral, como precandidatas y como candidatas, durante la toma de posesión del cargo o en el ejercicio del cargo público de poder o de decisión durante la contienda electoral o fuera de ella. Además, la definición garantiza igualdad de condiciones en el acceso y ejercicio a las prerrogativas de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Esto significa que las candidatas y funcionarias deberán acceder a los mismos recursos, prerrogativas y condiciones para ejercer los cargos en condiciones de igualdad con sus homólogos hombres que desempeñen el mismo cargo o postulación. ¿Sí pudieron ver la diapositiva de la definición? De cualquier manera, la definición se encuentra regulada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20 bis. Ahí está consignada la definición. El análisis de la definición son los elementos que acabo de mencionar. Pero la reforma indica quién puede perpetrar el delito, entre los que se encuentran los medios de comunicación y sus integrantes, así como servidores públicos, entre otros, que se especifican en el de la referida ley. También es importante que el nuevo delito se constituye como una nueva modalidad de violencia, no como un tipo de violencia. Es una nueva modalidad en tanto que en ella pueden confluir tipos de violencia reconocidos en la ley. Los tipos de violencia son la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. En cambio, las modalidades de violencia son la familiar, docente, comunitaria, institucional, feminicida y ahora la política. Esta diferencia entre modalidad y tipos de violencia es importante, porque de esta manera se reconocen características propias del contexto de la conducta delictiva. Es decir, se reconoce que la principal característica de esta modalidad de violencia es que ejerce en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, lo que permitirá que las medidas precautorias y cautelares, las sanciones y las medidas de reparación del daño sean acordes a la protección de estos derechos. Además, la reforma establece 22 conductas típicas del delito, las cuales pueden ser perpetradas por sí o a través de otra persona. Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que entre los requisitos para tener una candidatura a Diputación Federal o Senaduría se encuentra no estar condenado o condenada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Asimismo, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE funcionará de manera permanente. El Consejo General del INE
podrá ordenar la suspensión inmediata de cualquier propaganda político o electoral en radio o televisión en cuyo contenido identifique violencia contra las mujeres en razón de género. Cuando se acredite el delito, el Consejo General del INE ordenará otorgar tiempos de radio y televisión con cargo a las prerrogativas del partido de la persona infractora, quien deberá ofrecer disculpa pública a la víctima con la finalidad de reparar el daño. Además, el INE podrá sancionar a los partidos políticos con la reducción de hasta 50% del financiamiento público que les corresponda, en caso de infracciones relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. También podrá sancionarse a los partidos con la cancelación de su registro en casos graves y reiteradas conductas relacionadas con el incumplimiento de sus obligaciones en materia de violencia política. Algunas de las medidas cautelares que se podrán implementar son las siguientes: retirar la campaña violenta contra la víctima haciendo públicas las razones. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una ocasión, se podrá suspender el uso de las prerrogativas asignadas a la persona agresora y se podrá ordenar la suspensión del cargo partidista de la o el agresor. En cuanto a las medidas de reparación integral del daño, la autoridad resolutora podrá considerar las siguientes medidas: indemnización de la víctima, restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a renunciar por motivos de violencia, disculpa pública y medidas de no repetición. Las quejas y denuncias por el delito referido se sustanciarán a través del procedimiento especial sancionador. Para ello, las leyes electorales locales deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por su parte, la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación Electoral establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano podrá ser promovido cuando considere que se ejerce el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Las reformas a la Ley General de Partidos establecen que es obligación de estas organizaciones garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales en ambientes libres de violencia. Para ello, la declaración de principios de cada organización partidista deberá establecer mecanismos de sanción internos aplicables a quien ejerce el delito. Además, los partidos políticos podrán aplicar los recursos destinados a la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres en la creación y fortalecimiento de mecanismos para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. En el mismo tenor, las reformas a la Ley General en materia de delitos... Maestra Lorena, disculpa que te interrumpa un momento. Tenemos un problema técnico con la presentación, que en tu pantalla tienes el icono que se llama compartir pantalla. Sí. En compartir, puedes tú subir tu presentación ya de manera directa para que pueda visualizarse un poco mejor, o más bien en los términos de que va avanzando con tu presentación y tu exposición. Sí, sabes, consejera, me dice que no puedo compartirla porque otro participante está compartiendo pantalla. Ok. Maestra Alejandra. Sí, nada más para que me corrobores si ya puedes verla ahorita. Puedo ver la primera diapositiva, que dice las leyes que modifica el decreto. Ok, acá en la pantalla sí he ido recorriendo cada una, pero entonces dejo de compartir para darte, a ver, ok. Dame un minutito. Y aprovecho la oportunidad para que este material que amablemente nos está compartiendo el día de hoy,
pudiese también, maestra, y permitírmelo la expositora, compartirlo con los asistentes que deseen tener a la mano este material valioso que nos está generando la información de todo lo que ha sido el procedimiento de reformas en esta materia de violencia de género, política de género en razón de género respecto de las mujeres. Sí, por supuesto, adelante, con mucho gusto. A ver, maestra, ¿ya puedes compartir? Un segundo. Me dice lo mismo, que otro participante está compartiendo pantalla. Ok, es que sí es lo que tenemos aquí. A ver, dime si ya está listo. No, bueno, ahora ¿Es la que necesitas? sí, esa me Perfecto. parece, está perfecta. Ok, Esta me parece. me avisas cuando haya cambio, por favor. Sí, precisamente en esta diapositiva, en este cuadro se ilustran las conductas que constituyen el delito electoral de violencia política contra las mujeres en razón de género, que se establecen en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, aquí podrán ver las sanciones para cada conducta y las agravantes por este tipo de conductas. Pues precisamente este cuadro ilustra que las reformas a la Ley General en materia electorales tienen como señalar las acciones que constituyen el delito electoral de violencia política contra las mujeres en razón de género. Para ello, quiero hacer un énfasis en que la reforma establece que la pena aumenta en 1/3 si las conductas son realizadas por alguna servidora o servidor público, por una persona funcionaria electoral, funcionaria partidista, aspirante a candidata independiente, precandidata o candidata. Asimismo, la pena incrementará a la mitad cuando las conductas sean realizadas contra una mujer perteneciente a un pueblo o comunidad indígena. Por su parte, la reforma orgánica de la Fiscalía General de la República establecen que la Fiscalía General tendrá la facultad de crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, mientras que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que es abuso de funciones llevar a cabo algunas de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, lo cual constituye una falta administrativa grave de los servidores públicos que cometan tal conducta. En consecuencia, las sanciones que imponga la autoridad electoral competente podrán consistir, en este caso respecto de los funcionarios, podrán consistir en la suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión, una sanción económica o la inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u públicas. Hasta aquí es una breve descripción de lo que establece este nuevo marco normativo en materia de violencia política contra las mujeres. Pero, ¿qué pendientes y desafíos identifico? El primero consiste en la armonización de la legislación en el nivel local. Si los congresos locales no armonizan su legislación en tiempo y forma, el proceso electoral 2020-2021 carecerá para sancionar este tipo de agresiones. Sin embargo, es importante considerar que las reformas son a leyes generales. Esto significa que regulan y distribuyen asuntos de competencia entre las autoridades federales y locales, las cuales son vigentes desde el 14 de abril de 2020. Por tanto, aunque la armonización legislativa no se lleve a cabo en los plazos correspondientes, las autoridades locales y federales ya cuentan con nuevas funciones y facultades vigentes en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. A la fecha, únicamente 3 entidades han modificado sus leyes locales, por lo que aún está pendiente la homologación en 19 entidades.
Michoacán, Campeche, Oaxaca, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Baja California Sur, Sinaloa, Morelos, Guerrero y Chihuahua son algunas de las entidades que ya aprobaron las reformas correspondientes. Oaxaca es la entidad con más avances en esta materia, ya que recientemente el Congreso local aprobó que nadie podrá ser candidato si ha sido condenado por los delitos de violencia política, violencia familiar o si no ha cumplido con el pago de la pensión alimentaria. El segundo desafío que identifico tiene que ver con la aplicación del procedimiento examinador por parte de la autoridad electoral local en contextos de violencia política contra las mujeres indígenas, lo cual constituye un agravante del delito y, al tratarse de la protección de los derechos humanos de las mujeres indígenas, son de mayor jerarquía jurídica respecto a los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas. Y el tercero consiste en la creación de la Base Estadística Nacional de Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, ya que esta base es diferente a la sistematización de sentencias condenatorias por el delito de violencia política contra las mujeres. En ambos casos, las autoridades deberán seguir el debido proceso en la protección de los derechos humanos de las víctimas y de las personas vinculadas a proceso. Por ello, sería importante considerar si es pertinente o no hacer pública la lista de personas vinculadas a proceso y con sentencia condenatoria por el delito. Para finalizar mi intervención, quiero plantear la hipótesis: la presencia paritaria de mujeres y hombres en el Congreso Federal ha influido en la aprobación de leyes que tendrán como resultado la transformación de la manera de distribuir el poder, de competir por los cargos y, por tanto, de hacer política en el país. Es decir, la aprobación de reformas tan importantes como la construcción del nuevo marco normativo para combatir la violencia política contra las mujeres y la paridad en todo, constituyen mecanismos de tránsito de la política de la presencia de las mujeres en el poder a la transformación de la manera de hacer política en México. Y dicha transformación no se puede entender sin la presencia paritaria de mujeres feministas con la ampliación de los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Lorena Vázquez Correa, agradeciendo como siempre esta brillante disertación muy puntual. Y en ese sentido, pues pediría nuevamente a quienes estén tratando de o intentando de establecer alguna pregunta al respecto, para decirles que hay un buzón ahí en el chat, puedan depositar sus preguntas o comentarios sobre estos tópicos que está comentando la maestra Lorena Vázquez Correa. Y damos paso a la siguiente intervención, que es por parte de la maestra Anaceli Ortiz Peña. Ella actualmente se desempeña en el cargo de coordinadora operativa de la ponencia del Tribunal Electoral del Estado de México, con una amplia carrera profesional en la materia electoral y académica desarrollada en la Universidad Nacional y en la Universidad del Estado de México. Maestra, adelante. Yo pediría, maestra Anaceli, si podemos hacer ese ejercicio de que se pueda compartir la pantalla por parte de usted para poder ir dictándola de manera unánime con la presentación que usted nos tiene para esta tarde. Adelante, por favor, maestra. Muchísimas gracias. Me parece que ya la están compartiendo y pues bueno, no tengo inconveniente. Pues buenas tardes. Les saludo con el deseo que ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud ante esta situación de contingencia. Antes de iniciar, quiero agradecer a la Barra de Abogados Electorales de México, en especial a su directiva, a los maestros Esteban Aponte, al maestro Nelson Baranda. Amigos, muchísimas gracias
por la invitación, quienes siempre me han incentivado a sumarme a este esfuerzo, el cual aplaudo y me hacen sentir muy honrada. También agradezco a la coordinadora de este evento, la maestra Citlali Gómez. Estimada consejera, muchas gracias por la invitación. A la maestra Lorena Vázquez, y desde luego con mucho honor y agrado envío mi afecto y saludo al doctor Flavio Galván Rivera, profesor de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM y piedra angular del derecho electoral mexicano. Estimado profesor, un gusto verle a la distancia. Bien, pues como ya nos compartió el dato la maestra Lorena, el pasado 13 de abril fue publicada la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, misma que dio el gran paso a garantizar el acceso a una vida libre de violencia en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. De lo anterior quiero resaltar algunos datos en específico. El primero es que tenemos plasmado ya el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, así como las acciones y omisiones que pudieran constituirla, nos los estaba compartiendo la maestra Lorena. Por otra parte, se obliga al INE, a organismos públicos electorales, a partidos políticos, personas precandidatas y candidatas a garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos político-electorales, así como el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Algo que me parece muy novedoso son las medidas cautelares y de reparación, de las cuales quisiera resaltar tres, como son la suspensión de prerrogativas a la persona agresora, la suspensión del cargo partidista y la indemnización de la víctima. Algo que también me parece muy, muy relevante y muy trascendente, que es que con independencia del procedimiento especial sancionador que se instaura para revisar este tipo de conducta ilícita, se ordena o se obliga a dar vista de oficio a tribunales en materia administrativa para que también pueda ser sancionado en su caso. Ahora bien, de esta reforma y adiciones respecto al ámbito de impartición de justicia, se incluye la figura de violencia política contra la mujer en razón de género como causa para promover juicio ciudadano ante los tribunales electorales locales. Por otra parte, se obliga a garantizar la paridad rotativa al interior de los tribunales electorales locales. Como penúltimo dato que me parece importante de esta reforma, pues se distribuye la competencia a las autoridades para su prevención, sanción y erradicación de este tipo de conductas, y se establece, como ya lo comentaba, el procedimiento especial sancionador como mecanismos para sancionar este tipo de violencia. Cabe destacar que, como bien nos compartía la maestra Lore, existe la obligación de que las legislaturas locales armonicen esta reforma y lo aterricen en el ámbito local. Sin embargo, si en algún estado ya existe prevista una acción que beneficie más a la participación de las mujeres, esta debe prevalecer. Bueno, pues considero desde mi perspectiva profesional que lo que ha causado mayor atención en esta reforma es la competencia de las autoridades para sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género mediante el procedimiento especial sancionador. Para su servidora y por supuesto con el respeto de quienes interpreten de manera diferente, los órganos autónomos electorales locales son competentes para sustanciar y sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género mediante el procedimiento especial sancionador, con excepción, por supuesto, de lo relacionado en materia de radio y televisión. ¿Por qué realizo esta connotación? En algunos foros se ha sostenido la imposibilidad de instaurar el procedimiento especial sancionador por violencia política. Esto en el ámbito local. Pues se ha dicho que la autoridad local en la mayoría de los casos es quien va a recibir esas denuncias
o quejas, deberá integrar el expediente y proceder de acuerdo con las reglas que para el PES por violencia política establezca el Instituto Nacional Electoral en la normativa correspondiente. También se ha sostenido en estos foros que corresponde al INE como autoridad única en la materia regular la forma en que habrán de coordinarse los OPLES para la sustanciación del PES por violencia política contra la mujer en razón de género. De tal suerte que, pues, las legislaciones electorales de las entidades federativas en el proceso de armonización legislativa exclusivamente tendrán que disponer de la obligación de los OPLES en materia de sustanciación de PES sujeta a la votación y demás lineamientos que para ello debe emitir el INE, así como de aquellos acuerdos, competencia de los consejos generales de los OPLES en su caso. Uno, pues habilitar a las autoridades de sus órganos directivos a sustanciar las denuncias y las quejas con la diligencia requerida. Y segundo, solicitar las medidas de protección que sean necesarias cuando el caso lo requiera. Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia y de conformidad con los lineamientos y reglas que pues, el INE determine. Por otra parte, también se ha sostenido en estos foros y sobre todo que la aplicación de la reforma debe realizarse con perspectiva de género, porque es urgente pues, que se facilite el acceso a la justicia, en este caso a las mujeres que han sido o son violentadas. En este sentido, considero lo siguiente, y por favor en algunos casos permítame citar textualmente la normativa al respecto para dilucidar un poco acerca de la competencia o del por qué su servidora considera la competencia de los órganos autónomos electorales locales acerca de el procedimiento especial sancionador. Bueno, nos están compartiendo el artículo 48 bis de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia que dispone por cuanto hace a su fracción tercera, corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los electorales en el ámbito de sus competencias. Tercero, sanciona normativa aplicable las conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. La siguiente, por favor. El siguiente artículo que quiero citar es el artículo 474 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se establece el trámite para el inicio de la sustanciación del procedimiento especial sancionador en materia de violencia política. En esta parte, en este artículo, referirme respecto a numerales, el segundo y el no. En el segundo se establece que cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las autoridades electorales administrativas, distritales o locales, de inmediato la remitirán a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. En el numeral 9 se establece que las denuncias presentadas ante los organismos públicos locales electorales, así como procedimientos iniciados de oficio, deberán ser sustanciados en lo conducente de acuerdo al procedimiento establecido en el citado artículo. Ahora bien, de esto se puede concluir que en el numeral segundo es claro que los órganos desconcentrados del INE, me refiero a juntas y juntas distritales, consejos distritales, consejos locales, así como no tienen competencia para sustanciar los procedimientos especiales sancionadores por violencia política, como sucede en materia de radio y televisión. Por ello, deben remitir las constancias a la Secretaría Ejecutiva del INE. En el numeral 9, es el que se ha interpretado de diversas formas. La primera que advierto es que hay quienes creen que no tienen competencia para investigar y por ende que tampoco los electorales locales para resolver.
lo interpretan en el sentido de que los OPLES deberán remitir las constancias a la Secretaría Ejecutiva. De ahí a que se afirme que es el INE quien debe emitir reglas y lineamientos para la actuación de los OPLES frente a denuncias de violencia política. Otra interpretación es similar a lo que dispone el numeral 2, en cuanto a que los OPLES que reciban denuncia relativa a violencia política en propaganda en radio o televisión, o bien que sea de proceso electoral federal, los debe remitir a la Secretaría Ejecutiva del INE, pues porque los OPLES no tienen competencia para conocer de estos procedimientos. Y una última interpretación que yo distingo es aquella relacionada con el mandato a los OPLES para que realicen en los casos de su competencia el procedimiento señalado en el artículo 474, tocante a la forma en que se deben sustanciar los PES sobre violencia política en el ámbito local. Bien, pues por último, me apoyan con la siguiente lámina. Quiero citar el artículo 440 también de la LEGIPE, cuyo numeral tercero adicionado en la reforma en comento, y en donde se estipula lo siguiente. Artículo 440. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos tomando en cuenta las siguientes bases. 3. Deberán regular el procedimiento especial sancionador para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto es, se mantiene la idea de que los estados deben regular los PES en materia de violencia política. De ahí a que la armonización que realicen las legislaturas locales no debe limitarse a la obligación de los OPLES de remitir constancias o de ser coadyuvantes con el INE por interpretarse que sea autoridad única en materia de violencia política. Bueno, en conclusión, tomando en cuenta que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que dispone de competencias tanto para el INE como para los OPLES, como ya lo vimos, esto para sancionar los casos de violencia política. Considerando el párrafo tercero que se adicionó al artículo 440, para mí no hay ninguna duda de que en el numeral 9 del artículo 474 bis indica que los OPLES que reciba una violencia de violencia política contra las mujeres en propia televisión, sin importar si es proceso federal o local, deben remitir las constancias a la Secretaría INE. Asimismo, las debe remitir a esa Secretaría cuando se trate de violencia política relacionada única y exclusivamente con un proceso federal. Por tanto, el mismo numeral 9 da la pauta a los OPLES que sigan las reglas de este artículo 474 bis en el ámbito local, como parámetro para el trámite y sustanciación del PES sobre violencia política en procesos locales que no se relacionen con radio o televisión. Bueno, pues finalmente, de los dispositivos que acabamos de analizar o que su servidora acaba de intentar analizar, pues no advierto que el INE sea autoridad única en materia de procedimiento especial sancionador por violencia política contra las mujeres, lo cual desde mi perspectiva, insisto, desde mi experiencia, celebro, dado que la centralización de funciones en materia de violencia política es contraria a legislar con perspectiva de género. Pues como bien se ha dicho, debe buscarse el fácil acceso de la justicia electoral para las mujeres víctimas de violencia política y trasladarle al INE la función como autoridad exclusiva alejaría su acceso, desde mi experiencia como encargada del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México por parte del Tribunal Electoral mexiquense, quienes acuden con mayor frecuencia a estas instituciones a denunciar este tipo de conductas son regidoras y síndicas. Por tanto, el que se pretenda que el INE sea la autoridad, sin duda sería perjudicial para las funcionarias precandidatas y candidatas
municipales. Además, otro dato que estaba pasando de largo es que en los transitorios de la reforma, pues no se advierte derogación alguna de disposiciones atinentes a la competencia de OPLES y tribunales locales para sustanciar y resolver el procedimiento especial sancionador de violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues sin duda es un tema un tanto debatible, por supuesto, en este momento. Sin embargo, considero que el gran reto de esta implementación de la reforma no solo es de quienes legislan, sino que también lo es y lo está haciendo de operadores y de la ciudadanía desde la interpretación que se está realizando. Y pues bueno, esa sería mi participación. Espero poder leer algunas preguntas, si es el caso, y en su caso también, pues, darle la respuesta. Muchísimas gracias, consejera. Muchas gracias, estimada maestra Naceli Ortiz. Ya como comentario final, agradecer la participación de las ponentes, y antes de pasar al comentario de la tarde de hoy del doctor Flavio Galván Rivera, a mí me gustaría recordar con ustedes una elección federal del año 2009, en donde se presentó un hecho inusitado en la historia política de nuestro país, en la historia política de México. 9 diputadas federales recién electas por el principio de representación proporcional presentaron al mismo tiempo solicitud de licencia ante la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Esto para el efecto de separarse de su cargo de manera definitiva y, en todo caso, dar la posibilidad a que los suplentes ejercieran el cargo de diputados en la Cámara respectiva, cuando apenas ellos habían tomado protesta como diputadas federales. Por si esto no fuera suficiente, en todos los casos los suplentes, pues lo acabo de decir, son varones o eran varones. Este hecho tuvo una resonancia nacional de manera muy fuerte ante los medios de comunicación, y la opinión pública pues fue muy severa sobre este caso muy importante. Y recordemos que la confección de nuestro país se ha generado a raíz, estoy hablando de la materia electoral, a raíz de las determinaciones jurisdiccionales. En todo caso, este tema que estoy comentando se llegó a denominar el caso de las Juanitas, y la Sala Superior, al resolver estos dos expedientes o los expedientes acumulados, refirió pues y tomó una determinación en el JDC 3049, diagonal 2009, y sus acumulados, refirió un antecedente muy importante respecto de lo que yo llamaría el tema de la violencia política de género. Lo que viene a generarse ya no con cuotas de género, como se hacía en esos años o en esos procesos electorales, sino ahora con lo que se llama el principio de paridad de género. En el año 2014, con la gran reforma constitucional en materia electoral, genera una nueva visión respecto de los derechos ya referidos por las ponentes de las mujeres para acceder a los cargos de elección popular de manera no solamente de manera de cuota o a manera de pequeñas cuotas, sino ahora de manera paritaria, lo que significa una igualdad sustantiva frente al varón y lo que permite que accedan más mujeres al poder. Sin embargo, esta referencia que yo les comenté a ustedes generó también un fenómeno reprochable, evidentemente, nada sencillo para una sociedad y nada fácil de asimilar para, para el país y para nivel mundial, como viene siendo la violencia política de género. Claro, ninguna violencia
es aceptable. Ningún medio de violencia es sostenible ni aceptable por ninguna sociedad, pero mucho menos una violencia hacia un grupo, pues que históricamente fue relegado, fue de cierta medida no reconocido totalmente en sus derechos de acceso a los cargos y a la participación abierta hacia la democracia del país. Y recordemos que el derecho de voto de las mujeres se remonta hacia años atrás, ya existía esa participación desde los años 50. Fue paulatino ese acceso de las mujeres hacia los distintos oportunidades y disyuntivas en el carácter del sistema democrático. Sí, esto generó pues una situación, el Estado aperturó los derechos. Sin embargo, la reacción social fue esta mancha voraz, que le llamo yo, del sistema político, que efectivamente es la violencia política en razón de género hacia las mujeres. Y esto es muy sencillo, no solamente es violencia política, sino el conjunto o el contexto es violencia política en razón de género hacia las mujeres. Es decir, por el hecho de ser mujeres, se les violente al momento de ejercer sus derechos. Y lleva un contexto esto bastante amplio, bastante complejo de abordar, como bien lo acaban de exponer nuestras ponentes. Una de las cosas que yo pues avisoro es que ya hay mayores elementos. Anteriormente a esta reforma del 13 de abril del presente año, los elementos que las autoridades tenían pues no eran bastante claros como los están exponiendo ahora. En cuanto a competencia, tanto de las autoridades, institutos electorales locales, como del Instituto Nacional Electoral, en cuanto a las pruebas que deberían de presentarse o el estudio incluso del análisis de ese material probatorio, en tanto cómo desarrollar el procedimiento y bajo elementos, principios y características, en tanto a cómo integrar los expedientes correspondientes en esos procedimientos y en tanto a cómo sería la forma de valorar y de resolver por parte, ahora sí, de las autoridades jurisdiccionales, locales y federales. También tenemos un referente importantísimo en este devenir que acabamos de comentar y que bien lo comentaba la maestra Lorena Vázquez Correa, que es el protocolo para la atención de la violencia política por razón de género contra las mujeres a nivel nacional. Y este protocolo pues fue una base importante para lo que nosotros estamos analizando el día de hoy y nos permite también dar elementos mayores de manera que pues se fuera confeccionando, contextualizando mejor los elementos jurídicos y legales para el análisis y atención de este importante tema como lo es la violencia política de género. Es decir, no solamente la sanción es la prevención también y en todo caso la erradicación. Es prevención, sanción y erradicación. Primero trato de prevenir. ¿Y cómo prevengo? Pues a través de una serie de elementos legales como lo viene siendo el tema de la paridad. Prevenir que ya no se le discrimina a la mujer, pues generó precisamente nuestra gran reforma del año 2014 en materia de paridad de género. Sancionar, viene como respuesta el tema del protocolo, la protección legal que el Estado tuvo que de manera emergente confeccionar para evitar que se violentaran los derechos de las mujeres de una manera terrible y de una manera trascendental, como casos tan importantes que se van dando y contextualizando en un sistema como el nuestro, pues es muy lamentable por toda la búsqueda de los derechos y la lucha de los derechos para llegar a ser un Estado democrático como el que se conoce ahora, como el que tenemos ahora.
Y finalmente, pues, es la prevención. Y esa prevención nos llevará a un México en donde puedan, pues, participar hombres y mujeres de una forma abierta, libre, espontánea y alejada de presión, coacción y en todo caso, y en última instancia también, de violencia política de género en contra de las mujeres. Y lo deseable aquí es ahora que todas las autoridades electorales pudiesen digerir esta reforma y aterrizarla en sus actuaciones, que además los estados que hacen falta para poder aprobar en sus soberanías estatales esta reforma, pues también ya emitan las leyes que sean necesarias a nivel local para que existan los elementos y esto se pueda confeccionar previo al proceso electoral que se avecina 2020-2021, al inicio de este proceso electoral. Y pues es una tarea nada fácil para las autoridades. Yo lo veo desde un punto de vista, estas sentencias pues dejan bastante riqueza jurídica para que las autoridades podamos seguir teniendo márgenes de actuación más holgadamente posible, es decir, más fácilmente desarrollar nuestro trabajo, pero también, y lo voy a decir así, hay sentencias que quedaron a deber sobre el tema de violencia política. Hay sentencias que no nos dijeron mucho sobre el tema de violencia política y desgraciadamente, inclusive de paridad de género. Y desgraciadamente nuestro sistema pues requiere mayor comentario, sobre todo de las autoridades jurisdiccionales. Creo que es ahí el punto de partida de las soluciones que se pudiesen generar, no solamente en la materia legal, porque México se llena de repente, pues, de manera preponderante de leyes, pero falta un poco más en cuanto a las actuaciones que las autoridades pudiesen generar. Y es ahí en donde vamos a aterrizar y a reflexionar el valor que se pudo haber generado a través de esta gran reforma de violencia política de género. Y también hay una reflexión un poco de carácter social, una reflexión un poco de carácter cultural, porque el tema de violencia política no solamente depende de las autoridades electorales, y es hasta a donde queremos también situar el punto, pero existe también la participación de otras autoridades que deben salir inmediatamente de manera fuerte, preponderante, a tener mayores márgenes de actuación en la parte de carácter educativa, cultural, social, política. Se me ocurre el caso del estado de Guerrero, en donde actualmente existe una cátedra en materia de género y de inclusión, y que generó esa entidad para hacer frente y poder generar esta idea de democracia incluyente, es decir, no solamente la participación de los varones, sino la participación de las mujeres. Y creo que en una democracia incluyente ya abarcamos el tema, pues incluye todo, abarca todo. Creo que para que pueda sobrevivir estados como el estado de nosotros, como México, como un gran país, necesitamos ir hacia allá, hacia una democracia no solamente participativa, sino una democracia verdaderamente incluyente, que converjan las ideas, los pensamientos, las perspectivas de hombres y mujeres. Pues no los abrumo más con este comentario que acabo de darles, con esta síntesis también que traté de darles. Agradezco bastante la intervención de las ponentes y de su brillante disertación, y doy pie al comentario que cada viernes hemos estado esperando todos nosotros, que es el comentario de, y bien lo decía la maestra Anaceli, es el comentario de una persona que creció
en la confección precisamente de lo que acabo de reseñarles sobre diferentes tópicos de la materia electoral y en especial pues el que nos implica el día de hoy, sobre todo del tema de violencia de género. Adelante, maestro doctor Flavio Galván Rivera. Gracias, consejera Citlali. Felicitaciones a Lorena, a Naceli y a ti también, Citlali. Ha sido un buen ejercicio de análisis legislativo de un tema tan reciente. Todavía no cumple 30 días cuando ya se está comentando con amplio conocimiento. Realmente me preocupa el tema porque tengo sentimientos encontrados y les voy a decir por qué. En la revista Siempre, en el número 3312 del 4 de diciembre de 2016, se publicó mi artículo titulado Violencia en contra de las mujeres en la política, acciones, omisiones y reacciones. Voy a leer una parte. El párrafo segundo está en el libro titulado Lecciones de Derecho Electoral y Democracia Participativa, que editó Tirant-lo Blanche, la editorial española. En el párrafo segundo de este artículo escribí lo siguiente, leo: lamentablemente, la enunciada violencia, tanto física como moral, en estas palabras incluyo todas las especies de violencia que ahora se han inventado en las leyes protectoras de las mujeres, patrimonial, de trabajo, es violencia física o moral, tal como lo estudiamos en la teoría del acto jurídico. Si me da tiempo, explico. La enunciada violencia, tanto física como moral, directa e indirecta, no queda enmarcada, inmersa, subsumida en el ámbito de lo que bien se pudiera identificar como un intenso debate político o una crítica fuerte por el desempeño de las mujeres en la política. Así que esto es algo de lo que decías, Citlali, de que muchas sentencias quedaron a deber, porque bajo el pretexto de un debate intenso, de un ejercicio de libertad de expresión, quedaron ocultas muchas circunstancias de violencia política contra las mujeres. Por eso digo que la violencia no queda inmersa, subsumida, enmarcada en el ámbito de lo que bien pudiera identificarse como un intenso debate político o una crítica fuerte por el desempeño de las mujeres en la política y en el ejercicio del poder público. Lo que decía Sanaceli, cuántas regidoras, cuántas síndicas se han quejado por violencia política o violencia de otro tipo en el ejercicio del poder público, que muchas veces, como vimos en Oxchuc, impide el ejercicio mismo del poder al que democráticamente han llegado. Bien, continúo la lectura, perdón las interrupciones, pero tiene razón de ser en el contexto de las líneas que trato de leerles, sino que excede los límites de lo aceptable, de lo admisible, para ubicarse en el campo de las infracciones administrativas e incluso en el contexto del derecho disciplinario o de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, hasta llegar al mundo del derecho penal, de los delitos no solo electorales, sino de los otros delitos comunes tipificados en la legislación penal federal o en las leyes de las entidades federativas. Sí, esto ya lo había yo propuesto desde hace mucho tiempo y publicado, repito, el 4 de diciembre de 2016. Hace un buen número de días.
que yo había propuesto estos temas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente pareciera ser que el ser humano, y me refiero en especial a México y quizá mucho a Latinoamérica, porque no en todo el mundo es lo mismo, carecemos de cultura de la juridicidad, no de la legalidad. La legalidad se queda pequeña frente a la juridicidad, porque nos hace falta conciencia del cumplimiento de deberes y el ejercicio de los derechos. Soy lector asiduo de lo que escribe José Elías, olvidé sus apellidos, Apis es el segundo, Romero Apis, que titula Reflexiones. Y hoy hablaba justamente de esta circunstancia, libertad y autoridad. ¿Hasta dónde la libertad y hasta dónde la autoridad? ¿Y cómo hacer para que pueda haber un binomio que no acabe con la libertad por el exceso de autoridad o que no acabe en desgobierno por el exceso de libertad? Pareciera una radiografía de lo que estamos viviendo en estos días en la República Mexicana. Y en un comentario público que hice a su artículo, le dije, lo que nos hace falta es vivir constitución. Si todos estuviéramos conscientes, gobernantes y gobernados, de que la ley suprema otorga derechos, pero también impone deberes, y todo el sistema jurídico va a esa situación en busca del bien común, otra vida viviríamos. Y decía, tengo sentimientos encontrados porque esto lo propuse, lo he propuesto muchas veces y ahora es una realidad legislativa. Qué bueno que esté ahí. Pero por otra parte, he dicho también que la democracia no se puede construir, no se puede sustentar en la tipificación de conductas como delitos. Tratar de sustentar la vigencia del sistema democrático en la construcción de conductas como infracciones, como delitos o como causales de nulidad de voto, de votación o de elecciones, es bueno, pero es malo. Es bueno porque probablemente evitemos este tipo de conductas, aunque los penalistas y los sociólogos nos han demostrado que la sanción no es disuasiva en todos los casos o por regla, de tal suerte que se siguen cometiendo delitos a pesar de la tipificación, a pesar de que ahora yo al principio no aceptaba la tipificación del feminicidio, porque me parece que con el homicidio había más que suficiente y sobre todo con las causales agravantes de la pena. Pero bien, ya es un tipo penal que tenemos en toda la República. Y esto ha disminuido la comisión de feminicidios. Me parece que no, y al contrario, parece que vamos en aumento. Por eso los sentimientos encontrados. Nuestra democracia debe de caminar sobre la tipificación de conductas como infracciones, como delitos y como causales de nulidad, o debemos atender a otro rubro sumamente importante. En este mismo aspecto, quiero comentarles que en la misma revista de la que fui columnista durante 4 años, en el número 3388 del 20 de mayo de 2018, se publicó el artículo que titulé Nuevas Juanitas o Juanitos en Oaxaca 2018, una variante de fraude electoral. ¿Por qué? Porque, y aquí es en donde viene también un problema distinto a sexo y a género.
porque estamos hablando de reformas legislativas sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Y lo que sucedió en Oaxaca en 2018 es que para completar la cuota de 50-50, que ya no es cuota, sino que es principio de paridad, 19 fórmulas de hombres que se ostentaron transgénero quisieron ser inscritos como candidatas para poder cumplir la cuota del 50%. Vino, por supuesto, la impugnación y la resolución. ¿Cómo admitir que hombres que aparentemente, digo aparentemente porque fue lo que sucedió en este caso en Oaxaca, que actúan como mujeres, que desempeñan el rol de mujer, pueden ostentarse como tales para poder asumir una candidatura? Y esto nos va a traer un problema jurídico importante, porque tal vez tengamos que volver a las cuotas. Los del grupo LGTB, no me acuerdo exactamente la forma en que actualmente se les identifica, son también ciudadanos, o para no hablar de género, tienen también ciudadanía y tienen derecho a votar. Y son considerados como un grupo vulnerable o susceptible de ser víctimas de discriminación. En consecuencia, tal vez quieran pedir una cuota de género, o no sé cómo le llamaríamos a esta cuota. De tal manera que los problemas se van complicando, se van ampliando y podemos llegar a la tergiversación. Pero también la cita de estos casos, de estos 19 casos, bajo el rubro una variante de fraude electoral. Antes de estos artículos, tengo otro publicado el 6 de octubre de 2018 con el rubro fraude electoral, delito de los partidos políticos. Y aquí quiero centrarme en una parte normativa también. Al revisar la Ley General de Partidos Políticos y en especial el título correspondiente a su financiamiento, podemos leer en el artículo 51, párrafo 1, fracción quinta de la base del inciso A, lo siguiente: para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente el 3% del financiamiento público ordinario. ¿Cuántos partidos políticos realmente cumplen este deber jurídico? Destinar el 3% de su financiamiento público ordinario para la capacitación de las mujeres en el liderazgo político. El no cumplimiento tipificará el delito de violencia política contra las mujeres por razón de género. ¿Podrá tipificar el delito de fraude? Esto que comento lo platiqué en el Instituto Nacional de Ciencias Penales a invitación para participar en la nueva legislación sobre delitos electorales. Y les decía, no soy penalista, me queda claro que en principio las personas morales no son responsables de los delitos.
sino las personas físicas por conducto de las cuales actúan, que es lo que aprendemos y enseñamos en el derecho civil. Las personas morales obran y se obligan por conducto de las personas que las representan. Nada más que tenemos un tratamiento especial de los partidos políticos en la materia electoral, en donde los partidos políticos pueden ser responsables de la comisión de infracciones y considero que también en la comisión de delitos. Es un atrevimiento y lo dije en aquella ocasión. ¿Cuál sería la sanción para un partido político, no por conducto de sus representantes, presidente, secretario, mesa directiva, como se organice cada partido político, sino de manera directa el partido político? Yo les decía que la sanción puede ser la suspensión en su calidad de partido político, como una sanción menor, y como una sanción mayor, la pérdida de su registro. Y por supuesto, en todos estos casos, debemos de revisar la legislación para que no tan pronto como perdieron el registro, puedan volver a solicitar nuevo registro, como está sucediendo en el inacabado procedimiento de registro de nuevos partidos políticos. Los que perdieron en 2018 pudieron en enero de 2019 manifestar su intención de constituir nuevo partido político y ahí están en espera de la resolución correspondiente. En fin, tenemos varios temas. Planteaba Anaceli, si no mal recuerdo, el tema de si la competencia es para el Instituto Nacional Electoral en exclusiva o si también para los institutos electorales locales. Me niego a llamarles OPLES, aunque así esté en la Constitución y en las leyes generales. Te felicito, Anaceli. Me parece que renunciar al federalismo es lo menos que debemos hacer, a pesar de las inconstitucionales reformas constitucionales, nunca me cansaré de decirlo, de 2014. ¿Por qué inconstitucionales? Porque son violatorias del artículo 40 de la Constitución. La Constitución en su artículo 40 establece claramente que el pueblo de México ha tomado la decisión de constituirse en una república democrática, representativa, federal, laica, constituida por estados libres y soberanos en todo lo que hace a su régimen interior, incluida ahora la Ciudad de México, que no deja de ser Distrito Federal, porque sigue siendo capital de la República y asiento de los poderes federales. Bueno, los institutos locales y los tribunales locales, por supuesto, que tienen el ámbito de competencia que les corresponda en la tipificación que los legisladores de las entidades federativas se atrevan a hacer. Ahí está el fundamento en el 124 de la Constitución. Todo lo que no está atribuido a las autoridades federales está reservado a las autoridades de los estados y ahora también del Distrito Federal o Ciudad de México. Tienen que trabajar. Qué bueno que tengamos el catálogo de entidades federativas que ya han llevado a cabo la reforma correspondiente en materia de paridad. Y seguramente este procedimiento sigue en varios otros estados más que están llevando a cabo un movimiento reformador importante. La política, la vida y la vida de México no se detiene por la pandemia. Por estas vías podemos seguir trabajando y la actividad legislativa es una actividad esencial para la vida de la República, como es esencial para la vida de la República la impartición de justicia, como se está haciendo afortunadamente en el Estado de México con una amplitud extraordinaria. Y no lo que nos pasa desafortunadamente
en la justicia electoral federal, en donde pareciera que el tribunal ha dejado de existir. Me queda claro que hay un acuerdo en donde se ha establecido la procedibilidad de 2 medios de impugnación en línea. Qué pena. Debería de ser todo, no por inconstitucionalidad del reglamento del tribunal, sino por la circunstancia especial que está viviendo la sociedad de México, la comunidad mexicana. No me voy a extender más porque hay algunas preguntas que merecen respuesta. En muchas ocasiones las hemos dejado sin contestar y ahora creo que sería una oportunidad para que ustedes, porque se hacen las preguntas a todos, para que ustedes puedan emitir su opinión. Son a grandes rasgos, perdón, y solo la conclusión. La única forma para que sea verdadera la igualdad entre mujeres y hombres y para que no haya violencia política contra nadie es la educación. Si nos educamos, no habrá, mejor dicho, necesidad de leyes tipificadoras y represoras. Pero tenemos que construir esa igualdad y ese respeto a partir de la educación. Si ejercemos la política con ética, de manera educada, no habrá violencia política contra nadie o violencia en la política contra nadie. Habrá respeto. No busco un país de ángeles, sé que no existe, solo de gente educada, solo de personas conscientes de sus derechos y de sus deberes. Las felicito nuevamente, gracias por la oportunidad de participar y espero o esperamos las preguntas que están formuladas y por supuesto que ustedes nos hagan el favor de contestar. Gracias a las 4, a las 3 que se ven y a Montserrat que no se ve, pero que está trabajando también de manera intensa. Muchas gracias, estimado doctor Flavio Galván Rivera, por estos comentarios tan importantes para enriquecer esta tarde de reflexiones y de análisis jurídico en materia de violencia política en razón de género. Y los comentarios y preguntas que tenemos por parte de las personas que están asistiendo a esta sesión son los siguientes. Primero pregunta Cintia Navarrete, buenas tardes, tengo una pregunta y es una pregunta para todas las participantes de esta tarde. La destitución sistemática de las diputadas locales de las comisiones que presiden ya podría considerarse competencia de la jurisdicción electoral o aún debe seguirse reservando al derecho parlamentario. La siguiente pregunta va direccionada para la maestra Anaceli. Comenta Jorge Parra. En Guerrero, con las recientes reformas aprobadas en la cuestión de violencia de género, se señala que puede presentarse la queja por violencia de género ante el órgano administrativo electoral local, así como ante el Tribunal Electoral Local mediante el juicio electoral ciudadano, pudiendo ser accionadas ambas vías a la vez. En ese sentido, de instaurarse la queja y el juicio electoral ciudadano de forma simultánea y por una misma actora o actor y por los mismos hechos, se correría el riesgo, pregunta, de tener resoluciones y dictados de medidas cautelares distintas. Pregunta 3. Es también una pregunta de manera general para las panelistas. Dice Azucena Vilchis, buenas tardes. Bueno, nos felicita a todos por esta sesión y señala lo siguiente. Esta reforma ha causado diversas opiniones, pues hay quienes se han manifestado a favor de esta y quienes la han criticado. Ahora bien, también se ha señalado que con esta reforma lo que se busca es que no solo se quede en normas jurídicas que no generen consecuencias. En este orden de ideas y con base al antecedente
de que quien ejerza actos de violencia política por razón de género pueda incluso perder la posibilidad de postularse como candidato a algún cargo de elección popular. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia para aquellos ediles que también ejerzan esos actos en contra de sus compañeras integrantes de un ayuntamiento? Ello porque, sin mal no recuerdo, comenta Azucena, anteriormente en las sentencias de donde se acreditaba tales actos, a lo más se ordenaba o se recomendaba que era abstenerse de realizar en lo posterior actos de esta índole. Son las tres preguntas que tenemos para las expositoras y de manera ordenada comenzaríamos, si me lo permite, la maestra Lorena Vázquez Correa para que conteste la primera de las preguntas que se plantean. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias, consejera Citlali. Yo estoy muy agradecida por los comentarios del doctor Flavio Galván. Sin duda, sus reflexiones nos ayudan a profundizar el análisis de estas reformas que, como bien señala, tienen muy poco tiempo de vigencia y además es una gran cantidad de reformas que ahorita todos estamos tratando de comprender y de analizar sus alcances, sus implicaciones y bueno, este análisis, esta discusión es parte de este proceso de comprensión del nuevo marco normativo que va a regular la competencia electoral en este proceso electoral ya en curso en Hidalgo y en Coahuila y en el siguiente proceso electoral que ya inicia en septiembre. En este sentido, pues si están de acuerdo, voy a tratar de ser lo más rápida posible en cuanto a las respuestas, primero de las preguntas y luego me extiendo un poquito más en los comentarios o en algunas reacciones de consenso, por supuesto, con el doctor Flavio Galván. Sobre la pregunta si la destitución sistemática de legisladoras de las comisiones ordinarias a las que pertenecen en sus congresos locales o en el Congreso Federal, si es materia electoral o de derecho parlamentario, la respuesta es que es derecho parlamentario. No es competencia de la autoridad electoral jurisdiccional ni en el nivel federal. Esa es la primera. La segunda, sobre la violencia política que puedan ejercer los ediles, la respuesta sería que la vía contra estas conductas va a ser la Ley General de Responsabilidades Administrativas y al considerarse un delito grave, cuando los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo ejercen las conductas típicas del delito, van a tener sanciones en materia que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pueden ir desde la suspensión de su cargo hasta que se le retire este cargo la posibilidad de participar en licitaciones y demás. La Ley General de Responsabilidades Administrativas es muy estricta de las sanciones que se van a corresponder a estos delitos en el caso de funcionarios públicos, que además, recordemos, es una de las agravantes del delito, ejercer la violencia cuando se está en funciones del cargo. Ahora bien, sobre algunos comentarios que se hicieron, me llama la atención o quiero abordar el comentario sobre las cuotas, si vamos a regresar a las cuotas de género. Me parece que ahorita hay un contexto muy favorecedor para el reconocimiento y para la inclusión de diferentes sectores de la sociedad y en el nivel local ya se han implementado algunas cuotas exitosamente. En algunas entidades hay cuotas de jóvenes, 30%, 20% de diputaciones para personas personas menores de 30 años. Estas son cuotas de jóvenes. Hay cuotas en algunas entidades para diputados migrantes. Un diputado migrante en los congresos, eso también es una cuota, para este sector de la población. En el nivel federal, en la elección de 2018, el propio INE
aprobó lineamientos en los que estableció cuotas indígenas, es decir, en 13 distritos electorales con importante porcentaje de población indígena, los partidos debían postular candidaturas indígenas en esos distritos, en estos 13 distritos. Estas también son cuotas para incluir a este sector de la población, y ahorita se está discutiendo precisamente si los congresos locales, a partir de acuerdos de los consejos locales, pueden aprobar también estas cuotas de inclusión de personas que pertenecen a comunidades o a pueblos indígenas. En este sentido, creo que sí, es un ambiente bastante favorable para rediscutir, para incluir a más sectores de la población, y me parece que en las próximas elecciones vamos a estar viendo esto de manera muy recurrente. Sobre el financiamiento y ahora la obligación que tienen los partidos políticos de entregar informes sobre cómo gastan este recurso, precisamente esta reforma constituye un avance en ese sentido. Como bien señala el doctor Flavio Galván, había una simulación muy importante, una simulación de parte de los partidos políticos de cómo gastaban ese 3% destinado a la promoción del liderazgo político de las mujeres. Lo que establece esta reforma, que no solamente el decreto incluye disposiciones en materia de violencia política contra las mujeres, sino también disposiciones en materia de paridad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y una de esas disposiciones es que los partidos políticos van a tener que entregar informes trimestrales de manera muy detallada sobre cómo gastan el recurso destinado para la promoción del liderazgo político de las mujeres. Y lo que yo comenté en la exposición es que parte de ese 3% van a poder emplearlo en los mecanismos para erradicar la violencia política contra las mujeres al interior de la organización. Entonces, totalmente de acuerdo en que ese era el diagnóstico de los especialistas en materia electoral, que había una gran simulación, y esta reforma lo que trata de hacer es combatir esa simulación que hacían los partidos políticos respecto al gasto de este financiamiento. Ahora bien, sobre la discusión de las modalidades y los tipos de violencia, estoy totalmente de acuerdo con la perspectiva que nos plantea. Es una perspectiva muy enriquecedora, y lo que me gustaría señalar al respecto es que lo que se trató en la exposición de motivos de las diputadas cuando discutían sobre los tipos y las modalidades, ellas planteaban lo siguiente: planteaban que si reconocíamos a la violencia política contra las mujeres en razón de género como una modalidad de violencia política, ganábamos en el reconocimiento al contexto específico en el que se desarrollan estas conductas, que es el contexto político y electoral. ¿Y por qué era una ganancia reconocer el contexto específico? Porque a diferencia de otros delitos, lo que buscaban las diputadas es que las medidas cautelares y las sanciones fueran acordes a la materia electoral, que fueran acordes a la materia política. Por ejemplo, con otros delitos, la medida precautoria, la medida cautelar, lo que haría sería retirar, por ejemplo, a la persona del lugar en el que está expuesta, por ejemplo, y de esa manera ya no se estaba protegiendo el ejercicio de su derecho político y electoral, porque se salía totalmente de la competencia electoral. A fin de estar protegida, lo que la medida precautoria tenía como consecuencia era que no pudiera ejercer su derecho en igualdad de condiciones, y pues eso a fin de cuentas inhibía su participación política. Entonces, para revertir esa situación, para en esa hipótesis, las legisladoras argumentaban que si se reconocía como una modalidad, como un contexto específico, el de la violencia política, se podría garantizar específicamente sus derechos políticos y electorales con sanciones acordes, por ejemplo, y medidas acordes a este delito. De esta manera, se argumentaba que las sanciones
que tuvieran agravantes, por ejemplo, cuando es cometido contra una mujer indígena, o que otro agravante fuera que lo cometieran servidores públicos, pues favorecía a la comprensión y al combate a esta violencia en particular que se ejerce contra las mujeres por querer participar en la toma de decisiones. Es decir, esta era la argumentación que se daba en el Congreso de por qué discutían tanto si era un tipo, si era una modalidad, si era un delito autónomo, si era un agravante de otro delito. Más o menos esta era la discusión que englobaba todo este marco legislativo. ¿Qué más? Y ya termino en el último comentario respecto de la educación. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la educación es la base para erradicar la violencia política contra las mujeres y todos los tipos de violencias contra las mujeres. Y no solo contra las mujeres, también contra los hombres y los niños, las niñas, los y las adultas mayores. Definitivamente. Lo que podría exponer sobre el nuevo marco normativo y la ventaja en este sentido es que son muy enfáticos en mencionar que no solamente se va a sancionar el delito, no solamente se va a atender el delito, sino que también se tiene que prevenir. Y aunque no lo desarrollé ampliamente en la exposición, el nuevo marco normativo otorga facultades a las autoridades electorales, principalmente a las administrativas, locales y federales, para implementar programas que tengan como fin educar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Es decir, si hay un enfoque de prevención del delito, que me parece que es una perspectiva también muy importante, que le aporta mucho a que las instituciones no solamente sean reactivas, sino que también emprendan acciones de prevención contra estos fenómenos que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y con eso cerraría la intervención respecto de estas preguntas que me han planteado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Lorena Vázquez, por estas respuestas a las preguntas planteadas. Quiero agradecer la presencia de las y los consejeros electorales locales de distintas entidades del Estado de México, del Estado de Morelos, de Guerrero y de la Ciudad de México, la titular de la Defensoría Ciudadana, la maestra Sandra Vivanco, así como por ahí estaba también la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Claudia Zavala. También agradecer la presencia y de los y las magistradas electorales locales de las distintas entidades federativas que nos acompañan en esta tarde. Y en ese sentido, paso el uso de la voz, cedo el uso de la voz a la maestra Anaceli Ortiz Peña para que conteste estas preguntas o dé respuesta a la siguiente pregunta planteada, por favor. Muchísimas gracias, consejera. Bueno, respecto a la pregunta que nos formula Jorge Parra acerca de las recientes reformas aprobadas en la cuestión de violencia política, se señala que puede presentarse la queja por violencia de género ante el órgano administrativo electoral local, así como ante el tribunal, mediante el juicio ciudadano y el procedimiento especial sancionador. Su pregunta es que de instaurarse la queja y el juicio electoral ciudadano de forma simultánea por una misma actora, si se correría el riesgo de tener resoluciones contradictorias. Bueno, desde mi perspectiva, no. Primero, son diferentes vías, diferentes consecuencias. Por una parte, tenemos el procedimiento especial sancionador que busca, que tiene como consecuencia sancionar. Y por otra parte, el juicio ciudadano, que es propiamente la restitución de los derechos político-electorales. Además de que, recordemos que por cuanto hace al PES, se inicia en los institutos locales, quienes son quienes sustancian, y resuelve el tribunal
electoral local, y en el caso de los juicios el juicio ciudadano, pues quien sustancia y resuelve es el mismo Tribunal Electoral local, de ahí a que no advierto que pueda realizarse alguna resolución contradictoria. Incluso creo que dependiendo del caso en concreto, uno podría servir como medio de prueba en el otro. Y esto, repito, en casos concretos, de ahí a que pues no interprete que pudieran obtenerse, como nos comenta Jorge Parra, pues dictados distintos, ¿no?, en estas resoluciones. Entonces, pues por mi parte creo que esa sería la respuesta. La maestra Lorena ya hizo la respuesta de distintas preguntas y pues creo que es por cuanto a mí me atañe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Anaceli. Pues hemos llegado a la parte final de esta tarde. Ha sido una tarde muy, muy dinámica, con muchos comentarios sobre el tema. Agradezco a todos ustedes la presencia, su asistencia puntual, y agradezco la asistencia de nuestro querido doctor Flavio Galván Rivera en esta tarde tan enriquecedora, con estos comentarios tan importantes, y deseando que todas sus familias, ustedes, sigan estando bien en esta dinámica tan difícil que estamos viviendo del COVID. Muy buenas tardes, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a las ponentes, hasta luego. Felicidades para las tres. Gracias, doctor. Mucho gusto. Igual, Anaceli. Hasta Mucho luego. gusto, Lorena. Citlali. Gracias, doctor. Hasta luego. Felicidades.